glucosídico. N-glucosídico. Luego tenían el enlace entre el azúcar y el fósforo. ¿Qué enlace es? Ese es diéster. Diéster es porque luego viene el fosfato que se une con otra azúcar. Porque los peldaños son las bases del ADN. Pero como quien dice, los parantes que soportan a los lados están constituidos solamente de azúcar y fosfato. ¿Sí? Por tener tanto fosfato, ¿el ADN qué carga tendrá? Negativa. Y como cada peldaño tiene grupo fosfato, entonces tiene una alta carga negativa. Por lo tanto, fácilmente hace una repulsión y no podría adoptar la forma espiralada que nos indica que siempre adopta, ya de tirabuzón. No lo podría hacer. Pero esas cargas se minimizan por la acción de unas proteínas llamadas histonas. Las histonas. Histonas que están constituidas de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Lisina y arginina en gran concentración, lo que hace que neutralice esta gran carga negativa. Entonces, ¿qué carga va a tener estos aminoácidos? Positiva, dado por los radicales de estos aminoácidos que van a tener un grupo amino de más, y este grupo amino de más tiene carga positiva. Con los fosfatos se neutraliza esta carga y además la hidratación del ADN. El ADN puede estar altamente hidratado, medianamente hidratado o prácticamente deshidratado. Entonces, si está hidratado, quiere decir que además el agua está formando enlaces fuentes de hidrógeno con el ADN y eso hace que él mantenga esa estructura. Entonces, hablamos ya de la estructura primaria. La estructura secundaria, ¿por qué se la da? La estructura primaria estábamos hablando como cuando los aminoácidos se unen unos a otros. Lo hemos dicho acá, los nucleótidos se unen unos a otros por enlace fosfodiéster, ahí sí es enlace fosfodiéster, formando una hebra de puro enlace fosfodiéster con los nucleótidos. Esa es la estructura primaria. ¿Cuándo será secundaria? ¿Cuándo será secundaria? ¿Cuándo era una estructura secundaria en proteínas? No te lo he pasado todavía. No te lo he pasado todavía. Ahorita te lo voy a pasar. En uno. ¿Y cuándo aparecen los puentes de hidrógeno? Cuando aparece la cadena complementaria a la primera. Y estos puentes de hidrógeno pueden ser 2 o pueden ser 3, dependiendo qué bases hidrogenadas se acoplan, ¿no es cierto? Ahí ya tendríamos la estructura secundaria. Y la estructura terciaria ¿han escuchado hablar del nucleosoma? ¿Cómo está formado el nucleosoma? ¿Por qué? ADN más histonas. Entonces hay 8 moléculas de las proteínas histónicas donde el ADN se va a enrollar, ¿no es cierto? Y hay una histona que sirve de espaciador entre nucleosoma y nucleosoma. Cuando estos nucleosomas hacen que se compacte más el ADN, entonces ya estamos hablando de estructura terciaria. ¿Y por qué tiene que tanto empaquetarse el ADN? ¿Por qué se tendría que empaquetar tanto el ADN? ¿Por qué se empaquetaron las proteínas? ¿Por qué tuvieron que adoptar estructura terciaria o cuaternaria las proteínas? ¿Para qué?
para que cumpla su función, una cosa, pero en el caso del ADN, el ADN cumple su función empaquetado o cumple su función abierta. Para que sea al contrario, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué tendrían que empaquetarse? Para proteger la información. Para proteger la información, para entrar en un núcleo tan pequeñito como es el núcleo de la célula, entonces tiene que ocupar poco espacio y el empaquetamiento le va a permitir justamente eso. Ahora, las bases nitrogenadas unidas al azúcar, eso se llama nucleósido, sí lo saben, más el fosfato se llama nucleótido. Estos nucleótidos, para que se unan durante la duplicación del ADN, tienen que estar monofosfatados, difosfatados o trifosfatados. ¿Qué dicen? Biología molecular. ¿Cómo tenían que estar? ¿No se acuerdan? ¿Dónde tienen más energía? Bajo la forma de trifosfatados. Entonces necesitamos nucleótidos trifosfatados para la síntesis. Nosotros sabemos de estos nucleótidos que se forman, dos se usan aparte de la función de llevar información, se usan como moléculas energéticas. Esas son ¿cuáles? El ATP y el GTP. El ATP y el GTP. El ADN, ustedes seguro que en biología han hecho extracción de ADN. ¿Y qué características encontraron? ADN soluble en qué? ¿Soluble en qué? Si tiene carga, ¿en qué será soluble? En agua, ¿sí? Es soluble en agua. ¿Y ustedes qué le echaron para romper las células? ¿No le echaron cloruro de sodio de alta concentración? ¿Qué más le echaron? ¿Cómo? Detergente. ¿Con qué finalidad? Tú también la hiciste. ¿Para qué le echaron detergente? Para disolver las membranas, ¿se recuerda? Y liberar el ADN. ¿Qué más le echaron? EDTA. ¿Para qué? ¿Qué cosa es el EDTA? Es un agente, sí, es anticoagulante también, pero es un agente que quelante. ¿Y por qué es quelante? Porque atrapa los iones magnesio. ¿Y qué función cumplen los iones magnesio? ¿Para qué interesa que los iones magnesio sean atrapados en esa extracción? Muy bien, las nucleotidasas son activas cuando hay magnesio, pero si el magnesio es atrapado, ya no hay magnesio, por lo tanto el ADN ¿cómo quedará? Bastante intacto. Y estando intacto es que ustedes han podido extraerlo, primero que se disuelve en el medio con alta concentración de sal, puesto que algo que tiene carga se va a disolver en algo que tenga carga. Pero ¿cómo lo obtuvieron? Cuando le agregaron qué cosa. ¿Cuándo lo vieron? ¿Qué le echaron para verlo? ¿O no lo vieron? ¿De qué extrajeron, ah? Hígado de pollo. Tú trajiste de hígado de pollo. Ah, tú también llevas biología. Ah, ya. Nosotros en nutrición extractivos de creces. De hígado de pollo. ¿Y con qué lo extrajeron? ¿Cómo lo visualizaron? ¿Cuándo lo visualizaron? Sí. Cuando le echaron alcohol. El alcohol. ¿Por qué? Porque es insoluble en alcohol. Y además el alcohol frío precipita con mayor concentración y es por eso que ustedes le echaron alcohol frío y pudieron luego observar las hebras. Entonces, primera característica del ADN, que no es soluble en alcohol. Es soluble en moléculas polares, pero el alcohol, ¿por qué no? Porque el alcohol no es del todo polar. ¿Qué pasa cuando yo compro alcohol? Compro alcohol de 70, compro alcohol de 96. Entonces, ¿qué tiene el alcohol? ¿Por qué no me venden un alcohol de 100? ¿Porque está diluido o porque necesita estar diluido? Es una molécula altamente higroscópica
y capta agua. Por lo tanto, pero es una molécula de naturaleza inorgánica o orgánica. El alcohol, fórmula Es del alcohol. orgánico. CH2, ¿qué más? O CH3, CH2, OH. ¿Qué cosa es eso? Una molécula orgánica que se llama etanol, ¿no es cierto? Y como se llama etanol, es una molécula orgánica, y por ser una molécula orgánica, entonces, ¿qué vemos? Que no es soluble en moléculas con cargas, como el ácido nucleico. Otra característica que tienen los ácidos nucleicos, el azúcar. ¿Por qué es importante el azúcar? ¿No tiene plumón por acá? Sí, a ver, salga usted que se ríe, compañero también. Uno a cada lado, a ver, avance la ribosa. Usted, señores, compañero de azul. Sí, salgan los dos. Acá, la pizarra no lo estoy botando.